Buenas noches a todos. Namo Pho. La vez pasada hemos hablado sobre el nacimiento, desde el nacimiento del príncipe Siddhartha hasta llegando a su niñez de 8 años de edad. Y hoy vamos a continuar citando momentos de su vida y relacionando con nuestra práctica en la vida diaria. Y era diagrama 21, ahora vamos a, por favor, lea diagrama 22. Un día el príncipe Siddhartha estaba jugando en el jardín del palacio. Muchos de sus jóvenes compañeros también estaban jugando allí. Entre ellos estaba el joven Devadatta, primo del príncipe Siddhartha, cuyo carácter era completamente diferente al del príncipe. Como todos los héroes, Superman tuvo su archienemigo. Y Devadatta es el archienemigo del Buda, el primo. Él es primo príncipe. Y en diagrama 173, algo así, después van a ver que Devadatta, su primo, también se convirtió en un monje bajo el Buda y practicó con él, pero era muy rebelde. E incluso planeó para matarlo. Entonces, todos los archienemigos sirven para una cosa: para resaltar la virtud, la paciencia, la generosidad, la compasión y la sabiduría del héroe. Y en este caso, biografía del Buda Shakyamuni y mi héroe, el Buda. Diagrama 23, por favor. El corazón del príncipe Siddhartha estaba lleno de compasión y benevolencia. Nunca oprimía a los otros, sino que ayudaba a los oprimidos. El príncipe Devadatta era cruel, celoso y asesino. Ese día Devadatta llevaba su arco y flecha disparando con diversión contra los pájaros que volaban. Un cisne recibió una herida en el ala y cayó al suelo. Estaba mal herido y parecía sentir mucho dolor. La vez pasada también introducí 4 coeficientes. Coeficiente físico, coeficiente intelectual, coeficiente emocional y coeficiente espiritual. En inglés sería PQ, IQ, EQ y SQ. Como para, si tomamos cualquier individuo, le podemos atribuir y analizar a un individuo basado en 4 coeficientes. El primo del príncipe Siddhartha se llama Devadatta y su atributo o su coeficiente físico también era un ser muy hermoso. Y entonces su PQ era muy alto. Su IQ, su coeficiente intelectual, también era alto. Pero su coeficiente emocional era bajo. Era cruel. No llevaba bien con la gente. Es muy mandón. O mandona. Mandón. Él siempre quiere ser el jefe. No podía trabajar con otros, aún menos con su primo, el príncipe Siddhartha, porque es el único que estaba en todas las capacidades, sino igual o mejor que él. Entonces tenía muchos celos del príncipe Siddhartha. Y su EQ, coeficiente emocional, era bajo. Pero ¿cómo es que alguien así se pudo ser monje después? Porque en sus vidas pasadas, según los textos budistas que el Buda relató,
que Devadatta tuvo sus semillas espirituales en la búsqueda de la verdad. El hecho que él no manifestó suficiente compasión es por falta de desarrollo. Pero cuando hablamos de espiritualidad, no quiere decir que el ser espiritual necesariamente, digamos de bajo nivel, necesariamente va a tener, lleva en armonía con otros. ¿Cómo? Una persona que busca espiritualidad puede también tener un carácter muy peculiar. No puede llevar bien con nadie porque busca la verdad. Y la verdad que busca esa persona es una verdad que no está de acuerdo con compasión todavía. ¿Me entienden? Es decir, si alguien tiene un poquito de SQ, coeficiente espiritual, no necesariamente van a tener muy alta EQ, coeficiente emocional. Y eso lo notamos en practicantes. Hay practicantes que creen que si cuando uno busca la verdad ya tienen derecho a sacar la regla y empezar a medir a otros. Usted no hizo esto, usted no hizo esto, usted no hizo esto. Pero la regla que se prepara para sí mismo es una regla muy floja. Entonces, ¿qué es eso? Es decir, entonces le estoy dando una diferencia qué es EQ y qué es SQ. No es que sabemos que hay una frase, el hábito no hace el monje. Ahora, para poner ese hábito uno tiene que sacrificar, tiene que dejar cosas en la vida para buscar, para querer estar en ese traje. Pero ¿quiere decir que esa persona ya es realizada? No. Entonces, en budismo, una de las 4 dependencias de la práctica dice, depender de la enseñanza, de la verdad universal y no depender de la persona, de un personaje. ¿Cuántas veces vemos personas poniendo bandera de una religión, de un pensamiento y hablan y después se creen como Dios, el omnipotente? Y después la gente que le siguen, todos, ¡wow! El maestro, la maestra. ¿Pero qué es el maestro y la maestra? Es un nombre, es un personaje. Si esa persona no vive al nivel de la enseñanza que está impartiendo, dale tiempo. El hábito no hace el monje, pero sin hábito no es monje. Pero también para todos los practicantes tenemos que entender, tenemos que vivir de acuerdo con la enseñanza de verdad. Okay. Si alguien escucha una enseñanza y le gusta y después se frustra porque, ese pastor, ese sacerdote, ese monje, ese tal y tal, los personajes representando esa religión, no es bueno. Y entonces pierde su confianza en la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas no se han conectado con la enseñanza. Si una persona vive con las enseñanzas del maestro Buda, va a tener compasión y sabiduría. ¿Y qué es compasión? Cuando alguien no ha llegado al nivel, uno entiende que no ha llegado y uno tiene que ser compasivo con esa persona, no juzgando todo el tiempo. Porque la verdad es, si nosotros llegamos un día a usar la misma regla que medimos a nosotros a otros, bueno, vamos a ser todos muy compasivos. Estoy seguro de esto. ¿Ok? A diagrama 24, por favor. Siddhartha rápidamente corrió hacia el cisne y lo tomó en sus manos. Retiró la flecha de su ala, envolviéndolo ella con hojas frescas para la sangre que manaba y suavemente lo protegió en sus brazos. Devadatta
Lo enfrentó con mucho enojo, intentaba apoderarse del cisne y al mismo tiempo le exigió a Siddhartha su devolución. En esta etapa del príncipe, él es llamado un bodhisattva. Ustedes han escuchado tal vez este término. Bodhisattva, en sánscrito se lee V corta, la verdad es U, bodhisattva. Bueno, pero mucha gente lo lee como bodhisattva. Quiere decir, bodhi quiere decir iluminar, despertar. Sattva quiere decir ser, un ser. Entonces, uniendo esas dos palabras, bodhisattva quiere decir un ser que aspira hacia la iluminación, hacia el despertar. Entonces, en esta etapa del príncipe Siddhartha, que está antes de su llegada a Buddhidad, es considerado un bodhisattva. Según los textos budistas, ¿qué es lo que un bodhisattva tiene que practicar? Es decir, la carrera del bodhisattva. Tiene que practicar 6 cosas, 6 categorías de virtudes, digamos. Uno es generosidad. Repiten conmigo si quieren. Generosidad, disciplina, paciencia, diligencia, concentración y sabiduría. Esas son 6 categorías. Yo voy a ir repitiendo esto durante mis conferencias. Porque son 6 cosas que tenemos que desarrollar. Y no importa en qué religión. Le explico. He leído Biblia y Corán y he leído traducciones de Torá, digamos, de judaísmo y diferentes religiones. Hice unas comparaciones. Es decir, esas 6 categorías es el camino hacia el despertar, digamos. Ahora, y voy a relacionar los relatos del príncipe con esas 6, esas cualidades. Y también voy a relacionarlos con los coeficientes, los 4 coeficientes que nos ha citado. En este caso, el hecho que él sintió compasión, el príncipe sintió compasión por un pájaro, cae en la parte de la categoría de generosidad. Porque en generosidad hay 3 tipos de generosidad. Uno es generosidad o dar o caridad de recursos, riquezas, tiempo. El segundo es generosidad de enseñanzas, una palabra que le eleva a uno, que le ilumina su vida, en vez de alguien te está, por ejemplo, si alguien te está contando algo muy negativo y usted en vez de ir junto con esa negatividad y digo, sí, esa persona es de total porquería, no merece vivir, debe ir al infierno, y empieza a armar un lío y aumentando la negatividad, eso no es dar una enseñanza, eso no es generosidad, eso es tirar basura juntos. Entonces, si alguien habla de negatividad y el otro le hace ver la otra perspectiva, la otra parte de ese individuo, entonces es generosidad de enseñanza o generosidad de dharma, le decimos. El tercero es generosidad de no temor, de dar no temor. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona, un ser está sintiendo pero muy miedoso, con temor, entonces la generosidad de darle protección, de hacerle sentir protegido, de hacerle calmar, entonces eso es generosidad de no temor. Esos 3 generosidades. El príncipe Siddhartha, bajo ninguna condición,
le devolvería el ave y la ella. Si el ave hubiera muerto, ciertamente pertenecería a quien la cazó, pero como todavía estaba viva, por derecho pertenece a quien la salvó. Pero el príncipe de Badatta insistió: yo lo derribé de un flechazo, por eso me pertenece. Finalmente, el príncipe Siddhartha sugirió: convoquemos a una reunión a los sabios del país para que juzguen respecto a este asunto. El príncipe de Badatta aceptó. Las acciones crueles de Devadatta, del príncipe primo del Siddhartha, Devadatta, contrasta a la compasión de Siddhartha. Y de hecho, él tiene un lugar muy especial en los relatos, en los textos budistas. Es como por la maldad que él hacía o contra su primo, resalta aún más ese nivel de compasión que Siddhartha tenía ya en sí mismo. Porque la compasión, cuando decimos que alguien es compasivo, pero no puedes ver la compasión de una persona solita. Si una persona está sentado ahí y uno le dice, qué compasivo. No. ¿Por qué? Porque ¿qué es compasión? Compasión es una virtud que se muestra relacionando con los otros. Muchas veces la gente me dice, maestro, yo creo que yo soy demasiado compasivo. Y yo digo, ¿cómo lo sabes? ¿Qué indicación? Yo cuando estoy solo me siento con un amor del universo increíble. Yo digo, eso puede ser una ilusión. No es compasión. Compasión es cuando alguien te trata mal, alguien hace algo malo, alguien te prueba y pasas la prueba. ¿Cuántas veces nosotros vamos a ayudar en un hecho de caridad? Como en Estados Unidos se llaman a comer soup. Dale soup y pan, ¿no? Sopa y pan. Sopa y pan. Entonces hay sopa y pan. Ese viene y, gracias. Y el segundo, sopa y pan. Gracias. Sopa y pan. ¿Pan de nuevo? Ese siente, qué desgraciado. Que no tenía nada que comer y yo le doy pan. Y me queja. ¡Qué desgraciado! ¿Dónde fue la compasión? Entonces, la compasión solo se puede mostrar contra el otro. Y aún más difícil cuando el otro te da, te hincha mucho. Y si alguien te hincha y te hincha, siguiendo hinchando, y puedes mantener la ecuanimidad y manejar a esa persona, sí. Digamos que hay compasión. Pero si uno se rinde, qué cosa, el Bodhisattva, el maestro habla de carrera de Bodhisattva, generosidad, disciplina, paciencia, diligencia, concentración, sabiduría. Ya, basta. Yo quiero felicidad, no quiero ver nada con la gente. Cierro mi tienda. No quiero ese diploma. Pero no es así. Uno tiene que seguir. Pero uno tiene que entender, el problema no está en el otro. ¿Me entienden? Siempre nos quejamos de los otros. ¿Cuántas veces nos quejamos de nosotros mismos? ¿Por qué mi tope es tan bajo? ¿Cómo puedo subir? ¿Cómo puedo aumentar mi capacidad de tolerar, de tener más paciencia?
¿cómo puedo aumentar mi compasión? Ustedes saben, en la antigüedad, los profesores dicen, los alumnos, esos alumnos son muy estúpidos y por eso no pueden aprender lo que yo enseño. Educación en otro siglo fuese así. Ahora no. Ahora entendemos que el profesor que no tiene método suficiente para enseñar al chico o llegar al chico, tiene que reflejar de sus faltas. Si el estudiante sigue sentado ahí escuchando, pero no entendiendo nada, es por cierta razón. Alguien tiene que reflejar. Él no se fue, él todavía está sentado ahí. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? O hacer modificaciones con su método. Es el profesor o la maestra. Entonces, las acciones crueles de Devadatta resaltan la compasión de Siddhartha. Y aún más, resalta la diferencia entre dos personas aunque crecieron en la abundancia. Piensan en eso. ¿Cuántas veces alguien dice, esa persona no sabe del sufrimiento de los otros porque creció en ambiente de abundancia? O hay un dicho que dice, muchas personas dicen que, esa persona por no tener nada y salir de una situación muy humilde, entonces esa persona es más mentiroso, porque tiene que luchar por la vida. ¿Es siempre así? No. Por ejemplo, crecer en la abundancia con muchos recursos no significa que alguien va a desperdiciar de recursos. Pero tampoco cuando uno crece de la humildad y llega a una abundancia a través de su esfuerzo, no necesariamente va a ser muy frugal tampoco. ¿Me entienden? Porque yo he observado tantos casos que no tienen sentido. Es que al fin, sea humilde o abundante, sea situación de sufrimiento o mucho que le apoya, cada uno hace su vida, su decisión en vida. ¿Qué clase de persona quiere ser? Hay personas que tienen abundante cosas y quieren compartir. Pero ¿cuántas veces vemos personas que tienen mucho pero tienen dificultad en compartir? Y hay personas que tienen tan poco. Es decir, si tiene un pan y ver al otro hambriento, ¿qué hacen? ¿Le dan la mitad? O aún yo he visto personas que le dan todo. ¿Quién tiene más coeficiente espiritual? Y ahí está. Todo depende. En la primera conferencia yo hablé y toqué el tema de karma, y también en la segunda. Acciones del pasado traen recursos en esta vida, pero si uno no lo usa adecuadamente y lo desperdicia, eso se va a agotar rápidamente. Pero si uno no solo que no desperdicia y también acumula más a través de acciones que beneficia a otros, entonces nunca le va a faltar recursos, porque todo es causa y efecto. Proteger a los otros, darles no temor. El príncipe Siddhartha, cuando fue a rescatar el pájaro, ¿qué hizo? Rescató al pájaro, pero no le dio una mirada de odio a Devadatta.
Quiero que tomen nota de esto. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros socorremos a ayudar a alguien y le miramos mal a la persona que le está maltratando? Y usted, ¿qué demonio? Es decir, al mismo tiempo de crear una acción buena, está creando una acción mala de odio. Y no crean que eso se puede justificar, ¿no? No se justifica, no se cancela eso. Cuando nosotros vamos a ayudar a alguien necesitado y vemos que alguien está aprovechando de ellos y nosotros empezamos a odiar a aquellos que están infligiendo sufrimiento a los que estamos ayudando, nosotros estamos metiendo en el mismo ciclo vicioso de ellos. Lo que uno tiene que hacer es ayudar sin odiar. Ayudar sin odiar. Eso no es fácil. Porque muchas veces cuando protegemos a la minoría, a los sufridos, nosotros sentimos como un protector de la justicia. Entonces empezamos con una espada y allí cuchillando a todos los que no están de acuerdo contigo, ayudando a estos. Pero karma buena no cancela karma mala. Mucho cuidado. Eso es para indicarle. En todos los relatos del Buda, cuando él, o príncipe, cuando ayuda a otros, nunca ve con ojos de no compasión a las personas haciendo mal, sino ve con más compasión. Ve que ellos se están dañando. Es para pensar. Cada cosa, cada gesto que yo he leído sobre ese príncipe que después se convirtió en Buda, todos los gestos son para aprender y aplicar en vida diaria. Okay. El día en que los sabios iban a reunirse y debatir varios asuntos, hubo muchas disputas acerca del problema del cisne herido. Todos ellos tenían diferentes opiniones. Algunos decían que el ave debería pertenecer al príncipe Siddhartha porque él había salvado su vida. Algunos, por el contrario, creían que el príncipe Devadatta debía poseerlo por haberlo derribado. Cada uno parecía tener su propia razón para elegir un punto de vista u otro. En diagrama 25, el príncipe Siddhartha dijo que si el ave hubiera muerto, ciertamente pertenecería a alguien quien la cazó. Pero si el ave no murió, entonces su vida pertenece a quien le rescató. Eso es mucho IQ. Es muy elocuente como él lo relató. Porque él no estaba, su palabra no estaba para herir Devadatta. ¿Entienden? Él quiso hacerle entender por qué ya ese ave no pertenece a él, a Devadatta. Y él, al no poder convencer a Devadatta, ¿qué hizo? Pasó ese proceso al proceso democrático. Pasó a los consejeros. Vamos a escuchar qué los sabios, los consejeros dicen sobre esto. Consejeros del gobierno. Y también es una indicación que el rey Suddhodana, el padre del príncipe Siddhartha, él estaba de acuerdo con comunicación y diálogos. Es decir, bajo su reino, la gente podían dialogar, intercambiar
pensamientos para llegar a un acuerdo, o por lo menos acuerdo de la mayoría. Entonces, mira, algo que no era traducido ahí en esa frase era que el príncipe Devadatta, el malo, digamos, with resentment, con resentimiento, bueno, vamos, así. Porque él quería ya sacar el ave y irse, pero no. Poner este asunto a los ojos de todos no era algo deseable. ¿Sabe por qué? Porque la crueldad de un humano, cuando una persona es cruel, el cruel tiene miedo de la masa. El que es cruel tiene miedo de hablar, de dialogar, porque solo saben cómo amenazar, a instigar y a herir. No saben cómo comunicar, y para él ya es una batalla media perdida. Okay. En este asunto del ave y ese conflicto entre los dos príncipes, Devadatta y Siddhartha, el rey Suddhodana estaba al tanto de todo, es decir, el padre de Siddhartha. Y él tenía miedo de algo. Tenía miedo que su hijo puede ser un cobarde. Porque según los que vieron el conflicto entre ellos, uno protegiendo al ave y el otro agrediendo y reclamando por el ave, según lo que ellos vieron es alguien estaba agresivo y quiere luchar y el otro no quería luchar. En una forma muy primitiva y salvaje, los humanos nosotros muchas veces tomamos paciencia, compasión o algo así como cobardía. Y el rey tenía miedo de que su hijo puede ser un cobarde. Porque él quiere que él sea un rey un día, que puede comandar. Porque él no está al nivel del príncipe Siddhartha, entonces él no entendía a su hijo. ¿Okay? Y eso vamos a ir explicando más. Diagrama 27. Finalmente, un joven sabio se levantó de su asiento y en voz alta exclamó: todas las criaturas vivientes pertenecen a aquellos que salvan o conservan sus vidas, no a aquellos que las dañan. Este pájaro herido, verdaderamente, debe pertenecer a quien le salvó la vida, el príncipe Siddhartha. Dar no temor. Hay una historia, otra historia relacionado con dar no temor. Pero eso tiene que ver con cuando el Buda ya llegó, ya realizó, se despertó a la verdad. Y ese relato es de un pájaro con la sombra. Un día, y yo creo que es muy relacionado con este pequeño asunto del Buda, entonces quiero explicar. Los pájaros cuando vuelan, ellos usualmente no vuelan en frente de los humanos. Es decir, siempre toma una distancia. Y un día, un discípulo de Buda estaba ahí parado y un pájaro voló y se acercó mucho, pero hasta su sombra, hasta la sombra del discípulo, y tuvo que desviar su vuelo porque tenía miedo de la sombra. Y cuando
estaba dando vuelta y el Buda estaba parado en su lugar. Ese pájaro voló tranquilamente a través de sombra del Buda. Y los discípulos vieron esto. Es como captaron miedo del pájaro. Entonces le preguntaron al Buda, ¿por qué ese pájaro no tenía miedo de usted? ¿Cuál es la diferencia? Porque el otro discípulo también es un buen practicante. No es un practicante de alta realización. ¿Cuál es la diferencia entre alguien así y el Buda, su maestro? Y el Buda dijo, es por la compasión que uno tiene. La compasión es una energía. Los animales actúan en una forma muy habitual. Ellos funcionan como por instinto. Entonces, cuando captan que el otro no quiere dañarlo, ni siquiera un poquito de rastro, un rastro así, entonces no tienen temor. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, si somos compasivos o si practicamos la compasión, podemos cambiar nuestra energía y podemos tener cercanía con la gente. Mucho más. Y sin hablar. Y ese es un relato particular con el Buda y con los animales. Ustedes saben que hoy día hay muchos documentales en que filman a alguien como hablando, relacionando con los animales. Pero ¿cómo es posible? Porque ellos ya radian una energía de no querer dañar y solo quieren compartir, solo quieren aprender. Ahora nosotros como humanos, si nosotros llevamos el día entero con negatividad hacia y solo desde que nos despertamos y que hoy yo solo pueda estar con persona positiva, uno nunca va a crecer. Uno nunca va a poner la prueba a la compasión. Uno siempre va a estar ahí trancado. Yo ya llegué a mi tope. Ya no puedo aguantar más compasión en mí mismo. Entonces sí, uno dice, bueno, yo solo quiero estar con personas positivas, que me hablan bien, que son cordiales, que me tratan bien. ¿A dónde vas a ir? ¿Hay tal lugar en este mundo? Ciérrate en tu cuarto, solito, y vas a ser la persona más compasiva de este mundo, con sí mismo. No funciona así, porque yo ya le expliqué, la compasión no se expresa solito. Para pensar. Okay. Diagrama 28, por favor. Todos los sabios reunidos aceptaron el argumento de su joven colega y unánimemente decidieron que el pájaro pertenecía al príncipe Siddhartha, porque le habían salvado la vida. Por esta razón, el príncipe Siddhartha cuidó del cisne hasta que su herida sanó completamente y después lo liberó en el bosque para que viviese entre los de su misma especie. Desde aquel día, el príncipe Devadatta comenzó a odiar al príncipe Siddhartha y secretamente intentaba perjudicarlo. Por celos, por incapacidad de ganar, por no poder competir, el príncipe Devadatta sembró la semilla de odio contra Siddhartha. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida diaria. Lo opuesto a celos, ¿qué es?
regocijo. Regocijarse. Celos es cuando vemos algo bueno pasa el otro y sentimos, si eso fuese yo. Y después empieza a armar un lío en la cabeza. Esa persona no lo merece. Esa persona sabe a mitad de lo que yo sé y cómo merece esto. Es por esto, es por trampa. Empieza a armar un lío. Pero ¿qué es lo que cambia en la situación? Esa persona tuvo una promoción, ¿no? Una promoción del jefe. Y uno empieza a sentir celo y empieza a armar una idea de por qué eso sucedió a este y no a uno mismo. ¿Qué es lo que cambió de esta promoción de esa persona? Nada. No logró nada. Absolutamente nada logró en hablar mal de este asunto. Pero al mismo tiempo se dañó. Creó una negatividad en sí mismo de ver buenos logros de otros como si le quitaron algo, su hueso, su carne. Pero ¿qué pasa si alguien tuvo una promoción? ¡Qué bueno! Me gustaría tenerlo también, pero le felicito, pero desde el corazón. ¿Qué pasa? Una energía muy positiva. Cuando una persona no merece su promoción y no tiene la capacidad para esa promoción, seguramente va a perder esa promoción de una manera u otra. Porque todos sabemos, lo más alto que uno sube en la escalera, la guillotina baja más rápido. ¿Recuerdan eso? Eso es una regla del trabajo, ¿eh? Cuando uno sí tiene la capacidad y merece la promoción, es otra cosa, porque ya están preparados. Entonces, lo que le estoy diciendo es que nosotros tenemos que aprender a regocijar. Al principio, el regocijo es muy teórico. Yo regocijo en lo buen logro de esa persona, porque le cuesta a uno, no sale de la panza, sale de la boca nada más. Entonces uno lo dice por la boca. ¿Y qué pasa? La energía cambia. No perdí nada diciendo eso o sintiendo eso. Entonces, segunda vez, uno va entrenándose. Entonces, ¿qué sucede? Uno empieza a pensar, ¿qué cosa? Cuando yo me regocijo en otros, creo buena energía y algo bueno pasa a mí también. Entonces tiene confianza de que el regocijo sí funciona. Las personas que saben cómo regocijar el buen logro del otro, usualmente tienen más amigos. Hiervan mejor con la gente. Porque es muy obvio. Tienes una promoción, lo dices a tu amiga y te dice, ¡bah! ¿Por qué me dices esto? Yo no tengo la promoción. ¿Quién le gusta estar con ese tipo de persona? No. Pero aunque no crea, regocijo es tan difícil, porque el celo humano es muy fuerte. El celo viene de ¿qué? Del egocéntrico, pensamiento egocéntrico. Yo, mío. Entonces, uno, al enterarse de una cosa fuera de uno, aunque sea un amigo, uno siente que perdió en la competencia, en vez de regocijar.
Porque la mayoría de las personas piensan así. Hay una escalera para el éxito. Entonces yo tengo que arrancar pie de otros en la escalera y agarrarlo cuando de modo que ellos van cayendo, yo voy subiendo. ¿Ok? Eso es una forma de pensar. Es decir, pisar encima del otro para subir, ¿no? Pero ¿qué es otra forma de pensar? Yo solo compito con mí mismo. Pero cuando otros elevan, yo regocijo, entonces el hecho que ellos elevan, yo elevo al mismo tiempo. Eso es otra forma de elevarse, de subir. Ok, entonces ya tenemos el escenario abierto de una figura de Devadatta, el monje cruel y malo. Y después regresa a nuestra historia en diagrama 173. Ok, seguimos. Diagrama 29. El pueblo de la India sabía que todo lo que ellos necesitaban provenía de la tierra, y la producción de comida era el trabajo más importante que beneficiaba al país, al igual que a ellos mismos. Por lo tanto, una vez al año se realizaba una práctica en la cual el rey y sus ministros iban a los campos personalmente, participaban en el arado y sembrado de la tierra, dando el ejemplo a los demás para que comprendieran que el sembrado y la cosecha no eran tareas inferiores, sino por el contrario, tareas dignificantes. En la antigua India, después de, y estamos hablando como más de 5.000, 10.000 años antes, en la antigua India hubo una invasión de arios. Y cuando los arios vinieron, ellos como hicieron a los gobernadores de los que perdieron la guerra como la clase baja, los sometidos. Y también porque tenían piel más marroncito, más oscuro, la piel más oscura. Y para poder dominar a la India, entonces propagaron un pensamiento, que es un pensamiento brahman, que el Dios creador Brahma creó a los blancos, los brahmanes, de su boca, y creó a los gobernadores, los guerreros, desde su pecho, y salió de aquí, de la panza, los agricultores y comerciantes. Pero al principio era solo agricultores. Y después, los que perdieron la guerra, esos oscuritos, son de clase de esclavos. Usaron religión para dominar a la gente. Y usaron, el pensamiento brahman es muy, muy inflexible. Es decir, una persona que nace de con sus padres y es de cierta casta, no puede mover a otra casta. Es muy rígido. Religioso, gobernante, guerreros, agricultores y esclavos. La época del Buda, que era 2500 años antes, ya hubo un cambio. Y es un cambio a través de la tecnología agrónoma. Los agricultores en la antigüedad, cuando cosechaban para comer. Pero después, cuando desarrollaron técnicas para almacenar, semillas y todas esas cosas, entonces, ¿qué son esas cosas? Es como currencies, son comodidades.
y por eso salieron los comerciantes. Y el hecho que hay una riqueza que se podía acumular no desde del religioso o gobernador, entonces hubo un cambio de poder, de conciencia en la sociedad, por lo menos de los agricultores y los comerciantes. Los comerciantes empezaron a tener mucho poder de influencia. ¿A través de qué? Cuando los guerreros quieren ir a la guerra, tenían que pedir a los comerciantes que le financiaran su guerra. Y eso es un proceso de la civilización humana. Y en este tiempo había esto. Entonces tenía un festival para ¿quiénes? Para que los gobernadores y guerreros vayan y que trabajen en la tierra. Y traen su, ¿cómo se dice? Me olvidé esa palabra. Herramientas. Pero el rey usa herramientas de oro, hecho de oro. Y como simbólicamente dicen, yo les aprecio. Y los ministros hacen la misma cosa con sus herramientas de plata o bronce. También les apreciamos. ¿Entienden? Porque es un cambio, un shift de poder. Al principio era todo militar y después los agricultores, ya comerciantes, tienen poder y ahí empieza un desarrollo, una conciencia despertando a querer más. Y eso fue la época del Buda, del príncipe Siddhartha. ¿Ok? 30, por favor. En Tamilarazu, el final del verano marcó el tiempo de comenzar las labores de preparar y arar la tierra. El rey Suddhodana y sus oficiales se acostumbraban a conducir el festival real del arado de la tierra. Cada año se hacía una gran ceremonia, fiesta colorida donde se acercaba una gran cantidad de personas para ver al rey arando la tierra. Ese día, también el príncipe Siddhartha acompañó al rey Suddhodana a la ceremonia. El rey, cuando el ermita sabio Asita dio dos predicciones al rey, era que este príncipe un día puede ser un gran rey, o si dejara su vida y lo dejara por búsqueda de la verdad, se va a iluminar y va a convertirse en un Buda. Entonces, como yo dije, el rey hizo todo posible para incentivar a su hijo a ser un rey. Lo llevó desde chico a esos festivales para que entienda qué es lo que un rey hace, porque quiere formarlo como para ser un gran rey benévolo. Y en la vida del Buda, hasta que él se casó y tuvo hijos, todo ese proceso, el rey hizo todo posible para que su hijo se formara, se educara, entendiera cómo un rey debe pensar. Diagrama 31, por favor. El rey comenzó la ceremonia en el campo, utilizando un arado de oro bellamente decorado. Un grupo de oficiales lo siguió, arando la tierra con arado de plata. Finalmente, llegaron los agricultores con sus propios arados, haciendo una fila de a dos. La tierra dura y marrón fue preparada para la siembra. Este relato es para que tengamos más idea de qué condiciones ese príncipe Siddhartha tenía. Tenía un país en que el rey, los gobernadores, los ministros llevaban bien con la gente. Era un país de mucha paz y armonía.
El rey sabía cómo agradecer a sus agricultores, recompensarlos y dándole respeto. Y la gente le adoraban al rey. Es decir, si este príncipe, tomando nota de todo esto, para él su vida ya está hecha. No hay nada más que hacer que continuar el camino de su padre y ya está. Él feliz esta vida. Pero él estaba realmente feliz o no. Vamos a saber más sobre él en la próxima conferencia. Porque ya son las 8:38, pero yo justito porque empezamos un poquito más tarde, entonces yo lo recompensé. No los robé de ni un minuto. Y la próxima no va a ser jueves, porque jueves vamos a estar en Kiev. Ahí voy a dar una presentación de 2 libros que publicamos nosotros, la Fundación Bodhiana, que es Sutra del Diamante y Sutra del Loto. Y va a ser a las 18 hasta las 19:30 en Kiev. Si quieren información, pueden pedir después. Okay.